ningún servicio de salud debe negarse a prestar atención. Pero doctor, ¿cómo hacer para que esto deje de estar escrito en un papel y sea instrumentalizado como debe ser? Es que y atiendan a por los ahí pacientes. no se conoce, ¿no? La materia de bioética y de ontología es importante, ¿no? Porque todos tenemos que ser conscientes que la vida de la población está en nuestras manos. Es que al igual que en otros casos, quizás se le podía haber salvado la vida a Analí Guaicho y a tantos otros pacientes, ¿no?, que atraviesan por esta situación. Cuando menos el primer auxilio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mi querido doctor, hacemos una pausa y al retornar también conoceremos detalles simpáticos de este gran médico que hoy también nos acompaña en Casi al Mediodía. Ya volvemos. Cumplir un sueño de ser docente titular, porque he sido siempre docente acá, pero invitado en maestría, pero nunca he sido docente titular de la UMSA. Pero sí estoy en la Gabriel, doy fisiología, en Udabol doy epidemiología también. Oscarito, hay más preguntas, adelante, por favor. Sí, tenemos más preguntas y esta vez para el doctor. Con lo ocurrido en las últimas horas, doctor, ¿hay alguna normativa que obligue, que usted conoce, a los hospitales tener salas de emergencia expeditas para casos de emergencia precisamente? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, todos los hospitales, clínicas tienen un área de emergencia. En muchos casos tal vez no se entiende la función de la emergencia. La función de la emergencia no debe pasar más de 24 horas. ¿No? Los pacientes van allá para resolver el problema inmediato y luego pueden ser derivados a salas donde van a recibir atención especializada o a terapia intensiva si son casos graves. Entonces, la emergencia como tal no se puede negar a nadie. La ley obliga a que todo médico preste atención médica, incluso en entidades privadas, cuando se trata de salvar la vida. Garantiza la vida de la población, esa es la ley en todos los países del mundo. No sé, realmente este es un tema que estremece porque, no me gustaría decirlo, pero hay médicos que priorizan el dinero antes que la vida del paciente. No se da, no vamos a generalizar, por supuesto que no, pero se han dado casos, doctor. Yo no puedo opinar, digamos, acerca de mis colegas, quienes tienen alguna entidad privada, pero no se trata digamos, de mucho dinero. Esa es la diferencia del saber prestar el auxilio oportuno. Es la diferencia entre la vida y la muerte, no es más. Así es. ¿No? Y eso, un buen médico, incluso un estudiante que sabe las cosas que tiene que hacer, puede salvar la vida. Entonces, en ocasiones, si es una hemorragia, es el solo cohibirla, apretarla, ¿no? Es decir, puede significar minutos y horas precisos que se pueden salvar la vida. Ministra, ¿cómo conoce al presidente Morales? ¿Cómo es que entra usted a la política? Bueno, yo estuve en los últimos años, alrededor del 2003 también, haciendo investigación social, sobre todo referido al tema del poder en Santa Cruz, ¿no? Hice una investigación sobre qué pasó en Santa Cruz en octubre del 2003, porque sabemos mucho de lo que pasó acá en La Paz, pero no de cómo se dieron las cosas en Santa Cruz, que fue una situación muy diferente a la que se vivió en La Paz. Entonces, a partir de ahí empecé a realizar diferentes investigaciones sobre poder en Santa Cruz, me fui metiendo en el tema. En Santa Cruz hay toda una deuda histórica respecto de los pueblos indígenas, respecto de los trabajadores campesinos, ¿no es cierto?, los campesinos migrantes también, y hay todo un tema ahí todavía para debatir en Santa Cruz. Y realicé varias investigaciones con otras personas también, y el ministro Romero me invita a principios del 2010 a ser viceministra de Autonomías. Asumo el cargo en febrero, hace 3 años que estoy aquí en La Paz. Y bueno, después de eso, cuando al ministro Romero lo promueven a presidencia, ya entro yo a ser ministra de Autonomías. ¿Y cómo está en el cargo? ¿Cómo se siente? ¿Mucho trabajo, mucha presión? ¿Era lo que usted esperaba, ministra?
La verdad que yo quería ya desde tiempito antes venir aquí a La Paz, ¿no? Porque en La Paz suceden muchas cosas muy interesantes y yo quería ver cómo era todo eso. Entonces, la verdad es que el trabajo es mucho, es un trabajo muy arduo, a veces con mucha presión, con muchos nervios, cuando hay conflictos de límites, por ejemplo, pero me encanta. Me encanta, nos ha llevado un tiempo conformar el equipo de trabajo, pero realmente es un equipo muy lindo. Trabajamos mucho, pero la pasamos bien también, sabemos divertirnos. Entonces, es un trabajo que me gusta mucho. Yo suelo aburrirme con mucha facilidad, ¿no? Entonces, cambio de trabajo, no he tenido muchos trabajos estables, pero el trabajo en el ministerio me encanta. Es muy interesante, no hay un solo día aburrido, así que estoy feliz. Y me gusta mucho La Paz también. Bueno, y doctor, ha hecho tantos descubrimientos en cuanto a epidemiología. ¿Qué está estudiando ahora? Porque usted es un hombre muy estudioso. Bueno, estoy en el campo de la bioética y la historia de la medicina, queriendo que en Santa Cruz revive este capítulo que no está vigente dentro de la Academia Boliviana de Historia de la Medicina. Hay mucho de historia de Santa Cruz. Un capítulo de ellos es que la fiebre amarilla selvática se descubrió en Santa Cruz. Fueron médicos bolivianos, cruceños, que descubrieron la fiebre amarilla en su variedad selvática, que no es la misma que la fiebre amarilla urbana. Y también el diagnóstico de la fiebre amarilla con el nombre de vómito negro. Voy a escribir sobre ese tema, es interesante. Y vamos a ya invitar unas personalidades de Santa Cruz para que podamos conformar el capítulo de la Academia de Historia en Santa Cruz. Y por lo que veo en Bolivia tenemos ya los medios para hacer este tipo de investigaciones. ¿O nos falta mucho? No, hay muchas investigaciones, hay profesionales. El campo médico en Santa Cruz también está muy desarrollado en la parte privada. Tenemos mucha deficiencia en la parte pública, de verdad. Hay la deuda histórica que mencionaba la señora ministra en cuanto a los hospitales públicos. Pero la medicina privada ha avanzado mucho, se hacen muchos trasplantes renales, incluso trasplantes de hígado, equipos de cirujanos muy prestigiosos que trabajan. También hay que decir eso, tenemos médicos de primera en nuestro país, sí, ¿no es cierto? No hay que verle solo la parte negativa a las cosas. Oscarito, adelante, sé Sí, que la tenemos gente está preguntas. llamando. En el alto, la ministra, una pregunta para la ministra, por favor. Recientemente se ha aprobado la nueva ley de límites. ¿Cómo va a beneficiar esto a nuestro país en general? Uy, para resumirlo, ¿no? Sí, porque no se nos haga muy largo, ministra. Sí. Bueno, la principal bondad de la ley de delimitación es que se intenta resolver los problemas de límites por conciliación. Un problema de límites nunca es solamente un problema de límites, tiene que ver con las relaciones económicas, las relaciones sociales, el uso del espacio en una zona, el acceso a los servicios básicos, la infraestructura que vincula a las diferentes regiones, ¿no? Entonces, al trasladar este tema de un tema técnico, legalista, burocrático, a una mesa de concertación y diálogo, lo que pasa es que los vecinos involucrados, las comunidades involucradas, al discutir su tema de límites, van a discutir toda esta otra problemática también que subyace por debajo de los enfrentamientos por límites. Para mí esa es la principal ventaja de la ley. Bueno, antes de ir a la pausa, rapidito, ¿sus familias están compuestas por cuántos hijos, doctor? 4 hijos y 4 nietos. Sí, tengo 3 hijas mujeres y un hijo varón, y 3 nietos y una nieta. Qué lindo, felicidades. Sí. ¿Y usted, ministra? Yo tengo 3 hijos, todos jóvenes, de 18 el mayor, luego una niña de 16 y un hombrecito de 14. Usted se casó muy jovencita, por lo Me que casé veo. muy joven, sí, sí. Bueno, hacemos un brindis por los profesionales que hoy nos acompañan aquí en Casi al Mediodía. Volvemos enseguidita, luego de la pausa. Pero nunca falta No saben la pena que tengo de despedirme. Y aquí seguimos charlando. Seguimos y nos quedaríamos hasta las 5 de la tarde. No saben lo grato que ha sido tenerlos aquí en Casi al Mediodía. Gracias, y conocer una partecita de sus vidas que siempre son una enseñanza para quienes nos siguen aquí en el programa. Sigan adelante. Muchas gracias, Casimira.
Y bueno, para cualquier momento, cualquier convocatoria, estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias, ministra, suerte. Agradecerle mucho, realmente he quedado emocionado, feliz de conocer la señora ministra, de estar con usted de tanto tiempo y acá en mi ciudad natal. Así es, bienvenido nuevamente y se van con sus vinos Aranjuez para que sigan brindando a nombre de Casi al Mediodía. Amigos, gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.